hablarlo con gracia y para recibirlo con la misma gracia, y nos corresponde Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12, y quisiera pedirles que cuando lo tengan, están sobre sus pies, pero si me pueden responder con un amén para saber que estamos todos en la misma página. Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amado Padre, Señor, gracias porque no solamente tú inspiraste tu palabra y preservaste tu palabra, sino que tú sigues utilizando tu palabra, Señor, y aún en aquellas verdades que son duras para nosotros de leer, de escuchar y de anunciar, Señor, nosotros confiamos que tú sigues obrando en tu gracia, Señor. Nosotros confiamos que tú sigues utilizando, Señor, tu palabra para perfeccionarnos, para enseñarnos a valorarte a ti por sobre todas las cosas, y dentro de eso valorar también lo que tú nos has dado, aquello que incluye el matrimonio, Señor. Señor, yo te agradezco por los matrimonios que tú tienes aquí presentes. Tú sabes, Señor, que a los matrimonios llegamos todos, sí, con la ilusión de iniciar una vida unidos a otra persona, un hombre, una mujer con un hombre. Tú sabes que esa es nuestra ilusión, Señor, pero también sabes que llegamos cargados de pecado, cargados de maldad, cargados de heridas. Y Señor, que no solamente llegamos cargados de pecado, maldad y heridas, sino que en el matrimonio nos herimos aún más, Señor. Así que te pedimos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos dé a nosotros convicción de entender estas palabras, Señor. Que tú cuides mis labios de cómo me expreso de este tema tan duro, y que también tú cuides el corazón de mis hermanos de cómo reciben las palabras que tú has dejado plasmadas aquí el día de hoy. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Yo creo que en esta sección que llevamos de Mateo, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20,
No sé si recuerda que hemos dicho que esta sección nos describe la manera en la que debemos tener comunión dentro de la iglesia del Señor. O no sé si recuerda que hablamos que esta sección, básicamente toda ella describe estos 3 capítulos, la manera en la que luce la comunidad del pacto. Y yo creo que mientras hemos ido leyendo estos pasajes o estudiando estos capítulos, no sé si a usted le ha dado la sensación que cada capítulo está más difícil que el capítulo anterior. Es decir, empezamos hablando con la manera en la que debemos reprender a nuestros hermanos y pensamos, eso es difícil. Continuamos hablando acerca de la manera en la que debemos perdonar a nuestros hermanos que pecan contra nosotros. Y yo creo que una de las cosas que uno puede pensar cuando lee esos pasajes de una manera cruda, no solamente es que perdonar es difícil, sino que perdonar y encontrar restauración con un pecador arrepentido humanamente es imposible. Y cuando llegamos a este pasaje, yo creo que llegamos a uno de los pasajes de esta sección más difícil, porque una de las cosas que tenemos que enfrentar es que aunque nosotros estamos llamados a perdonar, aunque nosotros estamos llamados a buscar la restauración en las relaciones interpersonales que tenemos con nuestros hermanos, también estamos llamados a enfrentar la realidad de que en muchas ocasiones el perdón será algo posible, pero la restauración será algo imposible. Si usted recuerda, mencionamos la semana pasada que el perdón debe venir acompañado de restauración. Si tu hermano peca 7 veces y 7 veces al día se arrepiente, perdónale. Y ahora podríamos preguntarle al Señor Jesús, ¿y si peca 7 veces contra mí y no se arrepiente, le tengo que perdonar? Sí. ¿Se puede restaurar? No. Esa es la pregunta que responde el día de hoy el Señor Jesucristo. Si tu hermano peca contra ti 7 veces y 7 veces viene a ti y se arrepiente, te pide perdón en el día, esas 7 veces dice el Señor, perdónale una y otra vez, perdónale mientras se arrepienta, de tal manera que haya una restauración en la comunión. Pero al mismo tiempo, en el mundo en el que vivimos, lo que se nos muestra es que muchas veces el hermano, o en este caso el esposo o la esposa, van a pecar contra nosotros sin que haya arrepentimiento, y allí ya no va a haber restauración. Lo increíble, o la razón por la que estos pasajes son tan difíciles, hermanos, es porque están demasiado aterrizados a la realidad. Nos gustaría pensar que en la vida cristiana somos un montón de personas que ciertamente pecan y no nos cuesta tanto trabajo arrepentirnos, pero la realidad, dice el texto, la realidad de lo que va a explicar el Señor Jesucristo es, dentro del cristianismo, dentro de este mundo caído en el que vivimos, así como tendremos historias bonitas de cómo hubo una restauración, tendremos historias horribles de cómo en el matrimonio hubo pecado, no hubo arrepentimiento, no hubo restauración y hubo mucha destrucción. Hermano, yo espero el día de hoy que nosotros salgamos de aquí no asustados por lo destructivo que es el divorcio, aunque el divorcio es destructivo. Yo espero que nosotros salgamos de aquí amando o buscando al Señor y abrazados a nuestros matrimonios, de tal manera que el tema o el punto de esta predicación no sea, Señor, yo le tengo miedo al divorcio, sino, Señor, yo puedo confiar o yo quiero buscarte a ti para que el divorcio ni siquiera sea una cosa a la que yo le tengo que temer, sino que el matrimonio sea algo por lo que yo te voy a agradecer. ¿Sabe qué es lo difícil de este texto, hermano? Que en este texto Jesús da unas declaraciones bastante duras que podrían sonar hasta cierto punto insensibles, o hasta cierto punto podrían sonar no es solamente insensibles, sino nos harían sentir a todos nosotros que aún en el matrimonio nosotros estamos cometiendo pecado. Así que déjeme, yo le digo primero cuál no es el punto de este sermón. El punto de este sermón
no es que nosotros veamos o nosotros si en algún momento en el pasado hemos estado casados y nos hemos divorciado y nos hemos vuelto a casar. El punto no es que yo vea mi matrimonio como algo que empezó o como algo malo, como algo que tiene menos valor que el matrimonio de alguien que solo se casó una sola vez. Yo muchas veces he escuchado esa pregunta, no me la han hecho a mí, pero la he escuchado. ¿Qué pasa si yo me casé siendo divorciado? Mi matrimonio vale menos. Porque aquí el Señor Jesús dice que el que se casa con la divorciada adultera. Entonces puede decir, entonces estoy viviendo en adulterio, me tengo que divorciar. Y déjeme le digo una cosa, ese no es el punto de este pasaje. El punto de este pasaje no es que hay matrimonios más valiosos que otros. Si tú nunca te has divorciado, tu matrimonio es sagrado. Si tú te has divorciado y te has vuelto a casar, tu matrimonio sigue siendo sagrado y no es un matrimonio de menos valor delante del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor Jesucristo, que en este pasaje condena el divorcio, es el mismo Señor Jesucristo que reconoce que un matrimonio o una persona que se divorcia y se vuelve a casar, su matrimonio sigue siendo algo sagrado delante de Dios. Lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 14. Escuche cómo el Señor Jesucristo, al mismo tiempo que condena el divorcio por cualquier causa, reconoce que aquella persona que se casa después de haber divorciado está genuinamente y legítimamente casado. Dice Juan, el Señor Jesucristo en Juan 4:14, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Usted nota, Jesús reconoce que esta mujer samaritana se había casado, se había divorciado, se había vuelto a casar, se había vuelto a divorciar, se había vuelto a casar y se había vuelto a divorciar. En 5 ocasiones se había casado. Y no es que Jesús apruebe que yo me esté casando y divorciando a cada rato. Lo que Jesús dice, de esos cinco matrimonios todos fueron válidos. Todos fueron legítimos. Y de hecho, en el caso de la mujer samaritana, eso hacía peor su pecado, que en 5 ocasiones se casó legítimamente y en 5 ocasiones rompió el pacto delante de Dios en rebelión. Así que lo que yo no quiero que nosotros salgamos de aquí pensando es, ¿hay matrimonios más valiosos que otros? No. Si tú estás casado, el punto de este sermón no es cómo pudo haber sido el matrimonio que perdiste. El punto de este sermón es cómo cuidar el matrimonio que ahora tienes. El punto de este sermón no es que salgas triste porque lastimosamente en algún punto de la vida pecaste y no hiciste las cosas de manera correcta, te equivocaste, pecaste, te rebelaste, cualquier cosa. No estamos buscando esto, estamos buscando cómo es que yo puedo vivir en el diseño de Dios para el matrimonio que tengo el día de hoy. No quiero hablar a la ligera del divorcio, pero tampoco quiero que se piense que el divorcio es un pecado imperdonable. No quiero hablar a la ligera del divorcio, pero tampoco quiero que se piense que el divorcio es algo que no puede ser restaurable. Dice el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El divorcio, hermanos, se trata de los deseos caídos del hombre en la mayoría de los casos. El matrimonio se trata de la gloria del Señor Jesucristo reflejada en 2 pecadores. Y de esa gloria es que yo quiero que hablemos. Así que, una vez más, yo no quiero ser insensible con nadie. Yo sé que venimos de muchos contextos rotos y como orábamos, todos nosotros venimos de un contexto caído, todos nosotros traemos nuestra parte de destrucción al matrimonio. Por eso es que el día de hoy nos vamos a centrar más que nada en cómo el Señor Jesucristo promueve y se compromete con el matrimonio. Y hermano, cómo el Señor Jesucristo se compromete con tu matrimonio. Escucha otra vez eso. El punto de este sermón es el compromiso, no solamente que tú debes tener con tu matrimonio, sino el compromiso que Cristo tiene con tu matrimonio. Por eso vamos a ver este sermón en 3 puntos y realmente dividir este sermón es algo maravilloso. Predicarlo, eso ya es otra historia.
Porque tiene tres divisiones bastante claras. En los versículos 1 al 3 vamos a ver cómo los fariseos están usando el divorcio como una trampa. Así que versículos 1 al 3, el uso de los fariseos del divorcio como una trampa. Versículos del 4 al 9 o del 4b, 4 segunda parte al 9, cómo Jesús utiliza el divorcio para promover el diseño original para el matrimonio. Y versículos del 10 al 12, cómo Jesús utiliza el divorcio para promover la gracia dentro del matrimonio. Así que 3 puntos. El divorcio como trampa. Y note que desde el principio el tema que nos introduce Mateo es un tema en un sentido relacionado, pero al mismo tiempo nuevo, porque ahora ya no estamos hablando de cómo se restauran la relación entre dos cristianos que van a la misma iglesia, que son discípulos del mismo maestro, sino que ahora nos está describiendo o nos presenta a los fariseos haciéndole una pregunta acerca de una relación que ya no va a ser restaurada. Y desde el principio esta pregunta se ve que lleva chanfle. La verdad de los fariseos y la sabiduría del Señor Jesucristo. Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba comportándose de una manera amorosa, sanando personas, cubriendo necesidades, dice el versículo 1 y 2, y al mismo tiempo nos quiere dar este contraste de mientras Jesús está haciendo una obra de misericordia, los fariseos escupen terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Sabe qué es lo increíble de no solo de la pregunta de los fariseos, sino de la respuesta del Señor Jesucristo? Que los fariseos se acercan a Jesús, dice el texto, que para probarlo, para tentarlo, como podemos pensar en esto como una emboscada. Querían que el Señor Jesucristo dijese algo que lo comprometiese y le preguntaron acerca del divorcio, pero lo increíble de este pasaje es que la pregunta continúa o la pregunta comienza con el divorcio, pero la pregunta continúa con Jesús hablando acerca del matrimonio. Esa es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron acerca del divorcio porque querían destruirlo y gracias a esa pregunta acerca del divorcio tenemos una respuesta acerca del matrimonio que lejos de servir para destruir, sirve para edificar. En este pasaje que Mateo nos presenta, todos los detalles que Mateo nos da son sumamente importantes para entender cómo es que esto era una trampa. Note que nos dice que el Señor Jesucristo se alejó de Galilea, que estaba en Judea. Y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ya antes en Judea ha habido una persona que pierde la vida por hablar de este tema. Si usted recuerda en Mateo capítulo 14, ya antes le han quitado la vida a Juan el Bautista cuando exhortó, cuando reprendió a Herodes por serle infiel a su esposa y cuando reprendió a Herodes por tomar la mujer de su hermano. Así que muy probablemente la razón por la que Mateo nos está dando estos detalles de que Jesús estaba en el territorio de Herodes es porque nos está diciendo, esta pregunta no era sincera. Era una pregunta con trampa, con tal de escuchar al Señor Jesucristo dar una declaración que le cueste la vida. Si tú quieres saber, hermano, qué tan importante es el matrimonio para el Señor Jesucristo, mira esta escena. Jesucristo sabía que en aquella ocasión Él estaba en peligro de sufrir golpes, estaba en peligro de sufrir muerte y aún así se plantó firme para defender el matrimonio. Por eso es que yo inicié diciéndote que lo importante que nos muestra este pasaje no es que Mateo nos quiere presentar este pasaje para exhortarte a ti a que tu matrimonio sea importante para ti. Hermano, tu matrimonio no va a ser saludable
cuando tú pienses que tu matrimonio es importante para ti. Tu matrimonio puede ser muy importante para ti y eso no lo hace un matrimonio saludable. De hecho, tu matrimonio puede ser tan importante para ti que puede terminar siendo un ídolo. Así que los matrimonios saludables no es en los que el marido entiende que su mujer es muy importante, la mujer entiende que su esposo es muy importante. Eso es importante que suceda, pero el matrimonio comienza a ser saludable cuando nosotros entendemos qué tan importante es ese matrimonio para el Señor Jesucristo. Si tú no entiendes que Jesucristo valora tu matrimonio, tú nunca lo vas a valorar de la manera correcta. Nunca. Esto es así con todas las cosas. Si tú no entiendes que Jesucristo, que tu matrimonio es primero importante para Jesucristo, el matrimonio tuyo va a ser importante para ti a tu manera. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso cuando el matrimonio es importante para ti a tu manera. Por eso es que usamos las frases de yo amo a mi manera. Eso es peligrosísimo. ¿Qué tal que mi manera de amar sea matando a alguien? Usted no me juzgue, yo amo a mi manera, usted ame a la suya. O yo amo en mi lenguaje del amor. Hay un libro que inclusive utilizó la Biblia para justificar tremendas palabras. Yo amo en mi lenguaje del amor y mi lenguaje del amor es este. Y te puedo citar un pasaje de la Biblia que dice que este es mi lenguaje del amor. Así que así voy a aprender yo a valorar y a cuidar mi matrimonio. Hermano, ten mucho cuidado porque Mateo no está interesado, o cuando Mateo quiere hablar acerca de la importancia del matrimonio, no comienza con el hombre, comienza con Cristo. Así que hasta que tú no entiendas qué tan valioso es el matrimonio ante los ojos de Dios, el matrimonio nunca será valiosamente correcto de una manera bíblica y de una manera que traiga gloria al Señor para ti. Nunca lo vas a entender. Por eso es que lo primero que Mateo hace es presentar a Jesús como el principal defensor del matrimonio. Yo creo que si muchas iglesias entendieran esto, muchos pastores entendieran esto, dejarían de opinar o de dar su opinión acerca del matrimonio y comenzarían a decir lo que Jesús dice acerca del matrimonio. Muchas iglesias en los días de hoy se han distorsionado el diseño de Dios para el matrimonio porque dicen, es que yo creo que el amor es amor. No importa. Tú no determinas lo que es amor. Tú no determinas si el amor, cuál amor es válido. Tú no determinas cuál amor es bueno. Es que mientras no le haga daño a nadie porque es malo, porque lo que no le hace daño a nadie, entre comillas, si deshonra a Dios, forzosamente le tiene que hacer daño a alguien. Por eso aquí Mateo presenta a Jesús como el principal defensor del matrimonio. Y déjame te lo digo de esta manera, Jesús es el principal defensor del matrimonio. ¿Y sabes qué también es Jesús? El principal vengador del matrimonio. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:4 que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No hay nadie que defienda el matrimonio más que Dios y no hay nadie que vengue el matrimonio más de Dios. O nosotros nos sometemos a Dios y el matrimonio es tan importante para nosotros como lo que es para Él, o nosotros nos rebelamos contra Dios y cuando atentamos contra el matrimonio estamos poniéndonos bajo la ira de Dios. Esto es serio, hermanos. Lo que sucede en un contexto de matrimonio, Dios lo toma personal. Jóvenes, lo que sucede en el contexto de matrimonio, Dios lo toma personal. Si tú tienes una novia y te comportas con ella como si fuera tu esposa, Dios lo toma de manera personal. Estás haciendo una caricatura del matrimonio que fue creado por Él. Y no lo puedes hacer sin consecuencias. Dios juzgará a los adúlteros, a los fornicarios. Tratar de hacer una caricatura del matrimonio es retar a Dios, déjenme lo digo de esta manera tan callejera, a los golpes. Esto tiene que quedar muy claro. Tú no puedes atentar ni contra el diseño, ni contra la salud, ni contra el diseño original para el matrimonio sin estar
enfrentándote a Dios. Por eso, Mateo nos quiere decir, el matrimonio solamente tiene sentido cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. De hecho, déjame te lo digo de esta manera. ¿Sabes por qué tu matrimonio está fallando? Si está fallando, porque delante de Dios tú estás fallando con Él. Hay veces que nosotros pensamos, pastor, yo estoy bien con el Señor, con el que no puedo estar tan bien a veces con mi esposo. Yo sé que hay sus excepciones. Pero estar bien con el Señor definitivamente es el primer paso para estar bien o para estar bien en un matrimonio, y lo contrario también es diferente, lo contrario también es lo mismo. Cuando un matrimonio se rompe, antes de que se haya roto ese matrimonio, esa unión humana que proviene de Dios, antes de que se rompa el pacto entre tu esposa y tú, se tuvo que haber roto el pacto entre Dios y tú. Por eso, una vez más, déjame recalcar esto: entiende que tu matrimonio es importante para Dios, mucho más de lo que es para ti. Entiende que tú no puedes atentar contra el matrimonio sin atentar contra Dios. Proverbios 2:17 dice que la mujer adúltera o la persona adúltera es aquella que abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Sí nota? Se olvidó de cuán importante era el matrimonio para Dios. Y cuando se le olvidó eso, no tuvo problema de abandonar al compañero de su juventud. Por eso, te voy a decir algo que va un poquito en contra de lo que nosotros a veces decimos. Hermano, el amor no es lo que mantiene tu matrimonio. A veces oramos por los nuevos matrimonios, que no falte el amor. Amén, que no falte el amor. Pero el amor no es lo que sostiene un matrimonio bíblico. Lo que sostiene un matrimonio bíblico es el pacto que tú hiciste con Dios de amar a esa persona. Y cuando se rompe el matrimonio, no se rompió el amor, no es que se acabó el amor, se rompió el pacto con Dios. Y ahorita vamos a ver lo doloroso y lo destructivo que es eso. Pero el punto es, se te olvida, para que yo piense siquiera abandonar a mi esposa, yo, Juan Estrada, para que piense abandonar a mi esposa, es porque ya me tuvo que haber pasado por la mente el pensamiento de abandonar a mi Dios. Abandonar el pacto con Él. Abandonar el pacto que yo hice delante de Él, y porque ya me tuvo que haber pasado por la mente que mi matrimonio no es importante para el Señor, que mi matrimonio no es algo por lo que el Señor Jesucristo derramó su sangre. Y aquí vemos todo lo contrario, a Jesús dispuesto a derramar sangre, dispuesto a enfrentar la ira del infierno con tal de defender un matrimonio. Así que piénsalo esto: si algún día tú has coqueteado con el divorcio, tienes que coquetear con abandonar a tu Dios para pensar si quieren abandonar a tu esposa o abandonar a tu esposo. Esto, Jesús es claro. Les está diciendo a los fariseos, el problema que tienen los fariseos aquí, hermanos, no es que los fariseos están haciendo esta pregunta porque ellos dejaron de valorar a sus esposas. No es que le están diciendo, ¿puede el hombre abandonar o darle carta de repudio a su esposa por cualquier motivo? Un consejero moderno diría, tu problema es que no valoras a tu esposa. Eso no fue lo que dijo Jesús. Note cuál es la respuesta de Jesús. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Pensaríamos, el problema de ellos es que no valoran a su mujer, por eso la quieren abandonar. Y la solución es un consejo: valora a tu esposa, fíjate cómo se esfuerza, fíjate cómo es de buena. Pero esa no es la respuesta que da el Señor Jesucristo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Ahí está la raíz del problema. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Si nota que los fariseos le hacen una pregunta a Jesús acerca de si pueden dejar a su esposa, y Jesús les está diciendo, la única manera en la que ustedes piensen dejar a su esposa es que dejaron de prestar atención a lo que está escrito. No es
¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene tu esposa? ¿Por qué la quieres dejar? No, está diciendo, dejaste de leer lo que está escrito. ¿Por qué está respondiendo esto el Señor Jesucristo? Bueno, en aquel tiempo había dos escuelas distintas o dos escuelas de pensamiento acerca del divorcio. Había la escuela de un rabino, de un maestro que se llamaba Shimei, y este hombre decía que una persona básicamente no se puede divorciar por ningún motivo. Y había otro que decía, no, una persona se puede divorciar por cualquier motivo. De hecho, hay evidencia, hermanos, que los judíos en aquel tiempo se divorciaban si a la mujer se le quemaba, no había tortillas, pero déjenme lo pongo de esta manera, las tortillas. Se te quemó la tortilla, carta de divorcio y para afuera. Hay evidencia de que si la mujer no se peinaba como él quería, divorcio. Y parece que esa era la escuela que seguían los fariseos, porque le dice, ¿me puedo divorciar o es lícito divorciarme de la mujer por cualquier motivo, Señor? Y parece que eso era el pensamiento de los discípulos también, porque la conclusión de los discípulos en el versículo 10 fue, si ese es el caso, entonces no conviene casarse. O sea, si me tengo que casar con una y aguantar su pecado, mejor no me caso. Eso era lo que los discípulos mismos del Señor Jesucristo pensaban. Aquí estamos hablando de que el problema de estos fariseos y de los mismos discípulos, cuando el Señor Jesucristo hace el diagnóstico y les dice, no habéis leído, es porque les está diciendo, el problema de ustedes no es las mujeres, no es ni siquiera el pecado, es que ustedes no valoran la palabra. Porque ellos preguntan, ¿tú estás de acuerdo con este maestro? Jesús dijo, no lo dijo, pero podemos asumir que Jesús estaba pensando, no. ¿Estás de acuerdo con Shimei? No. ¿Estás de acuerdo con el otro maestro, con Gilel? Jesús, no. Y el fogonazo que Jesús les da de regreso les dice, ¿y ustedes están de acuerdo con Dios? Porque hablan mucho de estas dos escuelas de pensamiento, pero no hablan de lo que está escrito. Hablan mucho de cómo solucionar matrimonios sin poner atención al creador del matrimonio. Y hermano, yo creo que ese pensamiento fariseo no está muerto el día de hoy. Muchas veces yo he escuchado cristianos decir, es que para el problema que yo tengo, yo necesito otro tipo de ayuda. De que digo, adelante, va y busca tu otro tipo de ayuda. Una vez una persona que no está en esta iglesia, que nunca vino, gracias a Dios, me dijo, necesito ayuda en mi matrimonio, pero quiero saber si cursaste clases de psicología. Le dije, no cursé clases de psicología. Y básicamente, gracias a Dios, se me amarró la lengua, pero casi que le digo, ¿te puedo recomendar un psicólogo? ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, eso es fariseísmo. Ahora, usted puede decir, pastor, pero es que hay otras fuentes de información, hay otras perspectivas. Bueno, está bien, yo me quiero quedar con la perspectiva del Señor Jesucristo. Yo no dudo que el ser humano nos puede ayudar en muchas cosas, pero yo creo que lo que Jesús está diciendo, cuando se trata del matrimonio, Dios no nos ha dejado ciegos. Lo que pasa es que nosotros estamos sordos. ¿Usted se imagina a Dios creando el matrimonio y después diciendo, arréglenselas como pueden? ¿Se imagina a Dios creando el matrimonio y que el matrimonio es uno de los temas centrales de la Escritura y no teniendo nada de valor para el matrimonio, no teniendo nada de valor que decir acerca del matrimonio? Por eso, hermanos, si tú los problemas en tu matrimonio los quieres solucionar con a mí se me hace que, yo creo que, o yo me imagino, o yo no puedo pensar en otra cosa, y no, Dios ha dicho. Ahí tienes la raíz de todos tus problemas. Curiosamente, las personas que más dicen que la Biblia no tiene suficiente información para cuidar un matrimonio son las personas que menos conocen la Biblia. No, es que la Biblia no nos dice nada, no nos ayuda en cosas prácticas del matrimonio. ¿Y qué sabes tú de la Biblia? Pues muy poco. No sé por qué nos damos esa libertad de descalificar la Biblia sin conocerla. No sé por qué tenemos esa arrogancia. Bueno, sí sé, porque dentro de nosotros hay un fariseo. Es lo que Jesús está haciendo con estos fariseos. Ustedes quieren hablar de algo creado por Dios, pero no quieren incluir a Dios en la plática. Ustedes quieren hablar de algo creado por Dios, pero quieren tomar la opinión humana como ley y la ley de Dios como opinión. Eso es un problema. Hombres, ¿cómo ustedes solucionan los problemas con su esposa?
Pastor, es que cuando estamos enojados no me siento digno de citar la Biblia y mejor hablamos de... Yo doy mi opinión. Hermano, la Biblia es tu instrumento cuando estás en paz, tu instrumento para estar en paz cuando estás enojado y tu instrumento para edificar y cuidar a tu esposa. Así que si nuestras esposas no están escuchando de nosotros la palabra de Dios, no están escuchando de nosotros cuidar el matrimonio con la palabra de Dios, no se te haga raro que ellas no se quieren someter y no quieren amarte y respetarte como manda la palabra de Dios. ¿Por qué lo van a querer hacer? Y hermanas, no diga esto como excusa. El pastor dijo, porque usted se somete a su esposo, dice el apóstol Pablo, como conviene en el Señor, mientras convenga en el Señor. Así que hermanos, estamos utilizando la palabra de Dios sabiamente. La estamos utilizando para cuidar nuestro matrimonio, porque estos fariseos no lo estaban haciendo. Y lo interesante de estos fariseos, ¿sabe qué es? Que ellos estaban utilizando la palabra de Dios, de hecho, para promover el divorcio. Y tomaban muy posiblemente, o no muy posiblemente, seguramente la pregunta de los fariseos sale de Deuteronomio 24:1. El problema aquí no es que Dios no haya permitido el divorcio en alguna ocasión. Dios lo permitió. Dice Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no nos dice qué es esa cosa indecente, pero yo le aseguro que no era quemar los frijoles. Algo pecaminoso. Dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así que el divorcio era permitido en algunos casos. Entonces, ¿cuál es el problema de estos fariseos que estaban tomando un permiso dado a la nación de Israel en su tiempo más rebelde para justificar su propia rebeldía? Es decir, ellos querían utilizar el caso de la nación de Israel en el desierto, de esta nación rebelde, no para obedecer, sino para que su desobediencia no se viera tan mal. Y eso es grave, hermano. ¿Sabes qué es triste? Lo más triste de este caso no es que los fariseos se querían divorciar solamente, sino que los fariseos utilizaban el divorcio de una nación de corazón duro y el divorcio de una nación rebelde en el desierto para justificar su propio divorcio, como si eso hiciera menos mal el pecado de ellos. Y ¿sabes qué es más grave, hermano? Lo grave no es que la generación del desierto tenía un corazón endurecido. Lo grave es que cuando nosotros utilizamos el pecado que está registrado en la Escritura para justificar nuestro pecado, tenemos un corazón más endurecido. Muchas veces tenemos que tener ese cuidado. El hecho que Dios haya, o el hecho que David haya pecado en adulterio, no quiere decir que si tú decides adulterar, tu adulterio va a ser menos grave. La próxima vez que tú te encuentres defendiendo tu pecado, utilizando un pecado de algún personaje bíblico, ten mucho cuidado porque estás caminando los pasos de Satanás. Sí, pero es que, pastor, David también adulteró. Eso no hace que tu adulterio sea menos grave. Pastor, Pedro también negó al Señor Jesucristo. Eso no hace que tú negar al Señor Jesucristo sea menos grave. La Biblia no está ahí para que nosotros imitemos a los santos en su debilidad. Está ahí para cuidarnos de esa misma debilidad. ¿Quieres imitar a David? Imítalo en su arrepentimiento. Sí, David pecó, pero se arrepintió. ¿Tú tienes ese aspecto? Sí, Pedro pecó, pero se arrepintió y fue restaurado. Tú tienes ese aspecto. Así que no caigas en el error o en el pecado de los fariseos. Señor, nosotros vimos que tú permitiste el pecado, que tú permitiste el divorcio en el desierto. Déjanos saber. Entonces nos podemos divorciar por lo que sea. Y por eso es que Jesús utiliza esto para promover el diseño divino del matrimonio. Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo,
Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si nota que los fariseos dicen, nosotros queremos ser como los matrimonios del desierto, rebeldes que se dejaban por todo. Jesús dijo, ¿y por qué no quieren ser como los matrimonios de Génesis 1, unidos y que se amaban bajo la presencia del Señor? Ustedes están utilizando un punto débil y pecaminoso de la nación de Israel para justificar su pecado. Jesús dice, yo estoy utilizando el diseño divino para promover la unidad en el matrimonio. Oh, qué diferencia tan grande. ¿Tú quieres un matrimonio como en el desierto, hermano? ¿O un matrimonio como en Génesis 1 y 2? ¿O Génesis 2? ¿Quieres un matrimonio como en el desierto? No, pastor, yo no quiero eso. Entonces deja de pensar en razones por las que tú mereces una mejor esposa. Deja de pensar en razones por las que tú te mereces una mejor esposa, o deja de codiciar a otras mujeres, o deja de pensar que te puede aparecer una mejor opción. Inclusive, deja de pensar en aquellas opciones que tuviste antes de tú casarte con tu esposa. Que entre paréntesis, déjame te digo algo. Si tú piensas que tú pudiste haber tenido una mejor opción, esa es una señal de que tú fuiste la peor opción de tu cónyuge. Yo hubiese tenido una mejor opción. Me siento mal por tu cónyuge porque tuvo la peor opción posible. Deja de pensar eso, porque eso pensaban los fariseos. Esta ya no me gusta, necesito otra. Y dice el Señor Jesucristo, ¿quieres un matrimonio? El diseño de Dios para el matrimonio no se ha caducado. El diseño de Dios para el matrimonio, aunque no es popular, sigue siendo verdad. Y aunque no es común, sigue proveniendo de Dios. Y si proviene de Dios, nosotros nos comprometemos con lo que Él diseñó originalmente, no con las cosas que permitió por la dureza del corazón de estos pecadores. Hermano, ten mucho cuidado en cómo tú tratas el matrimonio, porque la manera en la que tú tratas el matrimonio nos dice mucho de la manera que Dios tratará contigo. Nota que el Señor Jesucristo aquí nos muestra la diferencia más grande entre un fariseo y un cristiano. ¿Sabes cuál es la diferencia más grande? No es que el matrimonio del cristiano es más feliz porque él valora a su esposa y el matrimonio del fariseo es más infeliz porque él no valora a su esposa. La diferencia más grande es que el fariseo vive buscando razones en su esposa que le permitan divorciarse. El cristiano encuentra todas las razones en Cristo que le permiten permanecer casado. Esa es la diferencia. El fariseo se levanta y dice, a ver qué hace esta hora, para ver cómo hago para deshacerme ya. El cristiano se levanta y dice, a ver cómo puedo conocer más al Señor Jesús para que mi pecado lastime menos a mi esposa. El fariseo se levanta en la mañana pensando, a ver con qué me sale esta. El cristiano se levanta pensando, Señor, cuídame de mi corazón, cuídame de mi pecado y cuida a mi esposa de mi propio pecado. Renuévame, cámbiame, transfórmame a mí. Enséñame a ser una persona, un hombre que pueda dar un buen testimonio, no de cuánto amo a mi esposa, sino de cuánto Cristo ama a su iglesia. Por eso decía R.C. Sproul que el divorcio se trata de usted, el matrimonio se trata de Cristo. El fariseísmo hace que el divorcio se trate de sí mismo. Por eso yo no estoy negando, hermanos, que hay veces que hay pecados en nuestro cónyuge que nos incomodan. En todos nosotros. Lo que estoy diciendo es que a veces lo que nos debería incomodar más que el pecado que nos ataca es el pecado que cometemos, que ataca y va en contra de la gloria del Señor Jesucristo. Y por eso Jesús aquí les dice, ustedes quieren valorar el matrimonio, valoren el diseño. Y el diseño no se dio en Deuteronomio 24 cuando la nación de Israel estaba en el desierto. El diseño se dio en Génesis 1 cuando el pueblo de Dios estaba en el paraíso, cuando el pueblo de Dios estaba sin pecado. Y por eso note que aquí Jesús nos dice que es Dios el que define el pecado, perdón, el matrimonio. Cita Génesis 1:27, dice que el que los creó al principio, varón y hembra los creó.
Y si Él los creó varón y hembra, Él decide quiénes se casan. El que los creó tiene derecho a definir quiénes son los que participan en el matrimonio y solamente le da permiso de participar a dos y tienen que ser varón y hembra. De hecho, lo vamos a ver el martes en Génesis, que nos toca ese pasaje. Providencialmente nos toca este tema aquí, nos toca ese mismo tema el martes. Pero en Génesis es claro, no se encontró ayuda idónea o no se encontró compañera para Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios definió el matrimonio desde el principio y la única persona que pudo complementar a Adán fue una mujer. Y la única persona que pudo complementar a esa mujer fue un hombre. Y aquí hay alguien que lo ha dicho de una manera bastante rara, pero está diciendo, lo que esta persona decía es, en el principio no se encontró compañera para Adán, lo que quiere decir que un animal no es su compañero. Lo que quiere decir que un árbol no es su compañero. Lo que quiere decir que un ángel no es su compañero. Y cuando creó a Adán, quiere decir que solo una mujer es su compañera. Solo una mujer es ayuda idónea. Por eso, tengamos mucho cuidado con las ideologías que nosotros aceptamos en nuestra casa. ¿Qué tiene de malo si se aman y no le hacen daño a nadie? Bueno, así no tenga nada de malo para ti, Dios los va a juzgar. Eso es muy malo. Yo podría decir, los creó varón y hembra, pero pues cada quien. Eso no cambia en nada el juicio de Dios. Que Juan Estrada esté en desacuerdo con Dios no cambia que Dios sigue teniendo poder para destruir a todo aquel que pervierta su matrimonio. Se casaron, son un matrimonio, por tanto la unión viene con el matrimonio, por tanto vivir juntos sin casarse es pecaminoso. Pero ¿a quién le hacen daño, pastor? Si igual viven juntos, parecen un matrimonio, tienen hijos como un matrimonio. Otra vez, yo puedo decir, tiene razón, no le hacen daño a nadie. Y yo, Juan Estrada, puede estar en desacuerdo con Dios. Eso no cambia el hecho que esas personas están menospreciando y pervirtiendo el matrimonio. Por eso Jesús dice, el que los creó, varón y hembra los creó. Por tanto, Dios decide quiénes participan en el matrimonio. Después cita Génesis 2:24, cuando dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, Dios decide cuántas relaciones rompe el matrimonio. Porque eso es el matrimonio. Es la relación más íntima que puede existir entre un hombre y mujer a costa de las relaciones íntimas que tenía con su mamá y su papá. El texto es claro, dejará para unirse. No es una mezcolanza. No es que aquí nosotros no perdemos hijos, ganamos otro. Perdiste un hijo. Cuando mi hija se vaya, perdí una hija. No quiere decir que no me debe honrar, no quiere decir que ya no nos vamos a hablar, quiere decir que cuando mi hija se case, yo seguiré siendo su papá, pero yo no seguiré siendo la persona más importante para ella. Su esposo tendrá ese lugar. Así que no pervertamos el matrimonio diciendo, no, es que yo no perdí un hijo, gané una hija. Pregúntele a la nuera qué tan bonitos suenan esas palabras. Tu mamá se mete en todo. Es que eres su hija. No. Esa división es importante. Dios decide que el matrimonio, una vez más, no es que ya los padres no sean importantes. Honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento está ahí para siempre, hasta que nos muramos. Pero al mismo tiempo dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá, y no hay esa distinción, esa separación para que puedas ver esa unidad. Estamos pervirtiendo el matrimonio que proviene del Señor, porque dice los dos serán una sola carne. Y esa relación es la relación más íntima que existe sobre la faz de la tierra. Por eso, hermano, si tú estás casado, déjame te decepciono, tus hijos no son tu prioridad. No, pastor, sí son. Bueno, delante de Dios, tu prioridad es la unidad que tú tienes con tu esposo.
Tus padres no es que no importen, pero no son más importantes que tu esposo. Tu esposa no es la segunda mujer más importante en tu vida. Yo no sé por qué a los hispanos cuando nos casamos nos da mamitis. Rechazamos a la mamá toda la vida y nos casamos y mi mamá es la más importante. No, quédate soltero y eso va a ser verdad. Y mamás cristianas sobre todo, no le hagan ese trabajo difícil a sus hijos. De ustedes debe salir, ella es tu esposa, a ella la cuidas, por ella das la vida. Y por ella das la vida, obviamente sin dejar de honrar, pero por ella tú estás llamado a morir, no figuradamente, literalmente. Por eso es que un puritano, leí en uno de los comentarios que miré, un puritano decía que el trabajo del joven que se quiere casar es elegir sabiamente y amar la elección que elige. Elige a la esposa con sabiduría y después sé diligente para amar tu elección. Porque ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque esa relación no es importante, porque tú tienes que dar testimonio a tus hijos solamente de cómo luce un matrimonio saludable. Eso es necesario, pero esa unión es lo más importante porque esa es la unión que representa la unión que el Señor Jesucristo tiene con su iglesia. Dice el apóstol Pablo citando este mismo versículo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Cómo es que dos llegan a ser una sola carne? ¿Cómo es que tú y tu esposa son una sola carne? Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Más grande es el misterio de que Cristo y la iglesia son una sola carne. Y hermano, si a ti te falta motivación para tú dejar clara esa línea de separación entre tus padres y tú con tu esposa o tu esposo, déjame te digo esto. La mayor motivación que tú tienes para dejar padre y madre, para unirte y comprometerte con tu esposa y cuidar a tu esposa como la persona más importante en el mundo, la mayor motivación que tú tienes para dejar padre y madre para unirte a tu esposa es que Cristo dejó padre y gloria para venir por su iglesia, que es su esposa. ¿Tú quieres honrar la cruz de Cristo? Ama a tu esposa. Ama a tu esposa sabiendo que mientras amas a tu esposa y con un amor motivado en el evangelio, tú estás dando testimonio del Salvador que tú tienes. Dice, es que duele, pastor, yo extraño cuando vivía con mis padres. Bienvenido al matrimonio y recibe ese dolor con gozo. Cristo también sufrió la cruz para edificar a su esposa. Cristo también sufrió bajo la ira del Padre para suplir las necesidades de su esposa. Tú también vas a sufrir, sufrir esa separación para cuidar y amar a tu esposa. Eso es el matrimonio. Por eso dice el Señor Jesucristo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nota que el matrimonio no es tú juntándote con una mujer, es Dios juntándote con esa mujer. Es Dios uniéndote con ella. Por eso no eres tú haciendo un pacto con tu esposa solamente, eres tú haciendo un pacto con Dios de cómo vas a tratar y cuidar a tu esposa. Mujer, no eres tú haciendo un pacto con tu esposo solamente, eres tú haciendo un pacto con Dios de cómo te vas a someter a tu esposo como conviene en el Señor. Y por eso es que el divorcio es tan doloroso. Por eso es que el divorcio es tan sangriento. Porque no se pueden unir dos cosas pegados, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, literalmente quiere decir se pegará. Da la imagen seguramente Jesús está utilizando esta imagen de la carpintería, dos tablas pegadas juntas con un clavo. Despéguelas, se puede, no sin lastimarlas. Y por eso el divorcio siempre será sangriento, siempre. Malaquías 2:16 lo describe de esa manera: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad sus vestiduras. Y esto nos da la idea de alguien que mata a alguien y la sangre del muerto cae sobre sus vestiduras. Dice, eso es el divorcio. Por eso no existen divorcios saludables. Eso es una mentira.
vamos a divorciarnos de una manera que sea saludable. Existen divorcios válidos, existen divorcios necesarios, porque no vamos a negar eso tampoco, pero no existen divorcios saludables. Vamos a divorciarnos de tal manera que no afecte a los niños. Los niños van a estar afectados la vida entera, toda la vida, hasta que se mueran. Y esa es la naturaleza del divorcio, por eso el Señor lo aborrece. Es como decir, vamos a tirar una bomba atómica que no lastime a nadie. Es una contradicción. La naturaleza de la bomba atómica es destruir, es matar. La naturaleza del divorcio es lo mismo, es destruir, es matar. Por eso, hermano, no romanticemos jamás el divorcio. Pues mejor nos divorciamos. Esas palabras nunca se deberían decir con ligereza, nunca. Hay un contexto válido, hay un contexto necesario, pero nunca hay un contexto lleno de ligereza. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando el divorcio es necesario en muchas ocasiones, aun cuando el divorcio es válido, sigue siendo sangriento. Sigue siendo algo que destruye y sigue siendo algo que revela algo en el corazón del hombre que no está correcto. Por eso el Señor Jesús dice que por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí recién Jesús está respondiendo la pregunta de los fariseos. Los fariseos le dijeron a Jesús, ¿puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La primera parte del versículo da la respuesta. Cualquiera que se divorcie de su mujer por cualquier causa, adultera. Y el que se casa con una mujer que fue divorciada por cualquier causa, comete adulterio. Jesús no está estrictamente prohibiendo que la mujer divorciada se vuelva a casar, solamente está diciendo que si una mujer y un hombre se separan por cualquier causa, no deberían de volver a casarse. Ahí hay desacuerdos y hay quienes me dirán, yo no estoy de acuerdo, pero es lo que yo entiendo que es el pasaje. Una mujer que se divorcia por cualquier causa no tiene necesidad o no tiene por qué volver a casarse. Un hombre tampoco. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que esta mujer o ese hombre que se divorcia de esa manera, que regrese con su marido. No es el matrimonio no es algo que tú tienes mientras sale algo mejor. Jesús dice, si hay una motivación legítima o hay un contexto legítimo para el divorcio, y ese contexto es salvo por causa de fornicación. En el Sermón del Monte dijo, a no ser que sea por adulterio. Así que esto se le llama la cláusula de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una excepción. Pero no es la regla divorciarse por cualquier motivo. Y esto también es importante entenderlo. El punto de Jesús con dar esta excepción no es que el divorcio ahí trae una solución. No está diciendo, si se divorcian, se soluciona el problema. No, Jesús está diciendo, el divorcio no es la solución. El divorcio es el último de los males que un matrimonio tiene, pero no es una solución. No empieza a ponerse la vida color de rosa después de ahí, no mejora la vida, no estás más cómodo, no estás más a gusto, simple y sencillamente aprendes a llevar las heridas que el divorcio te va a dejar de otra manera solo. Así que, hermano, ¿se puede el divorcio? Sí, por causa de fornicación. ¿Es obligatorio el divorcio por causa de fornicación? No, no es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo que cuando hay adulterio el divorcio tiene que ser la respuesta principal. Puede haber restauración, pero cuando ya no puede haber restauración, el divorcio es algo no que es mandado, sino algo que es permitido. Pero fuera de eso, el matrimonio es lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y eso incluye al hombre que se casó con la mujer y a la mujer que se casó con el hombre. Por eso la respuesta del apóstol Pedro, bueno, no sé si fue Pedro, yo todo le echo la culpa a Pedro. Pues la respuesta de los discípulos fue, si así es la condición del hombre con su mujer,
no conviene casarse. Señor, si es para toda la vida, mejor no. ¿Sí nota cómo tener un concepto tan bajo del matrimonio afecta? Están diciendo, Señor, yo no tengo problema con el matrimonio, tengo problema con quedarme casado. Porque, Señor, hay más peces en el acuario. Y hermano, eso es cierto, eso es válido cuando usted va al acuario, pero es que las mujeres no son peces ni el mundo es un acuario. Sus hijas no son un acuario. Mis hijas no son un acuario y mis hijos no son pescadores, así que enséñenle a respetar a las mujeres como mujeres. ¿Cuál es el punto de Jesús? Exactamente. Así se siente casarse, como algo que humanamente no convendría, pero no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Está diciendo Jesús, si Pedro, o discípulos, si después de ustedes escuchar esto, sienten que necesitan desesperadamente la gracia de Dios, felicidades, lo han entendido. Ese es el punto. Está diciendo Pedro, claro que humanamente no convendría casarse si no conoces la gracia de Dios, pero si tú conoces la gracia de Dios, esa misma gracia te capacita y te cuida en el matrimonio. Así que hermano, por eso te dije, no salgas de aquí diciendo qué tan importante es mi matrimonio para mí. Hermanas, no es qué tan importante es el matrimonio para mí, qué tan importante es el matrimonio mío para Dios y qué espera Dios de mí en mi matrimonio. No qué espera mi esposo. Aunque eso es importante, pero si tú te sometes a lo que Dios espera de ti en el matrimonio, someterte a lo que tu esposo espere de ti, siempre y cuando sea lo mismo que Dios espera, no será un problema tan grande. Hombres, no es qué espero yo de mi esposa, es qué espera Dios de mí en mi matrimonio para cuidar a mi esposa. Ese es entendiendo la gracia en el matrimonio. Un hombre que se somete a Cristo no tiene problemas en liderar a su esposa. Una mujer que se somete a Cristo no tiene problemas en someterse a un hombre que está sometido a Cristo. Es la gracia lo que necesitamos, y dice Pedro, dice el Señor Jesús, si lo entendieron así, felicidades. Y si se quieren quedar solteros, dice Jesús, felicidades, ahí también necesitan gracia. Pablo dice que los solteros deberían de ser en una iglesia los más activos en el reino. Por eso, jóvenes solteros, ustedes no vean el matrimonio como cuando me case sirvo. Si no sirves ahora, no vas a servir casado. No vean el matrimonio como cuando me case voy a empezar a luchar contra mis pecados y mis tentaciones sexuales. Eso no va a pasar. Si no son fieles al Señor, solteros serán infieles a sus esposas casados. Si no han creído en Cristo, crean hoy, porque este tema se trata no de qué tan importante es el matrimonio para ti, sino qué tan necesaria es la gracia para ti, ya sea que estés casado o estés soltero. Cree en Cristo hoy. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, qué tema tan complicado y qué impotentes nos sentimos nosotros para hablarlo y para escucharlo. Pero Señor, honra tú la exposición de tu palabra a medida que haya sido conforme a su significado. Y cuida tú a mis hermanos de los errores míos a medida en la que yo los haya hablado. Señor, danos discernimiento y danos amor por tu palabra, para así poder amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. En Cristo Jesús. Amén.